Bueno, ahora sí de nuevo, buenas noches. Estamos muy contentos de estar reunidos. Es una reunión más, pero es una reunión especial para muchos de nosotros, para todos. Le damos la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. Quizás hay gente que nos acompaña por primera vez, gente que viene después de mucho tiempo. Le damos la bienvenida a todos. Hoy es una reunión especial, les decía recién, porque se bautiza un hermano, ¿sí? El hermano José Alberto. Para los amigos, el Z, ¿sí? ¿Cómo te decimos hoy? ¿Z o José? Hermano. Bien. Estamos muy contentos, la iglesia está muy contenta de que un hermano se agrega a la congregación, ¿sí? Una vez que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, damos este paso de obediencia, ¿sí? Este paso de fe, damos testimonio público a nuestra familia, a la iglesia, a la sociedad, de que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, ¿sí? Es un acto simbólico que representa la muerte del Señor Jesucristo, ¿sí? Después, a continuación, nos van a explicar bien qué es todo este acontecimiento, esta pelopincho acá, quizás para algunos locura, ¿sí? Pero ahora nos van a explicar bien. Vamos a cantar, para empezar la reunión de este día, este himno que tenemos en los cancioneros, ¿sí? La mayoría tiene cancionero, dice: cantaré la bella historia. Es el himno 450, si alguien tiene un himnario. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador. Para mí dejó la gloria en la cruz, por mí expiró. Me salvó con gracia eterna, cuando errado y vil me vio. Con su mano fiel y tierna, al camino él me guió. Oprimido y angustiado, Cristo vino y me libró. Lastimado del pecado, Cristo vino y me salvó. Y el coro dice: cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador. Con los santos en la gloria cantaré su grande amor. Es un himno de testimonio, ¿sí? Lo que va a hacer nuestro hermano en esta noche, dar testimonio público. Es un himno de testimonio de lo que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, ¿sí? Hoy podemos cantar esta maravillosa historia que tanto bien nos hizo un día. Vamos a hacerlo puesto de pie, este primer himno en esta noche, bien fuerte, para que se pueda escuchar bien. Oh
bendecirle, Señor. Gracias te damos por este momento que podemos vivir como iglesia, poder estar reunidos bajo el nombre del Señor Jesús, con el propósito de celebrar este bautismo, Señor. Gracias porque tu palabra se sigue creyendo, el mensaje de salvación sigue corriendo, Señor, viendo a José, Señor, que ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, y dando este paso de la obediencia, de querer dar testimonio a los allegados, Señor, a la iglesia, a los conocidos, de que Él ha creído en Cristo, pasando por la sangre de Cristo. Gracias, Padre, porque podemos hacerlo con libertad, esta reunión. Bendícenos, Señor, en esta hora, todo lo que hagamos, redunde para tu gloria y tu honra. Te pedimos que tú guíes la reunión por medio del Espíritu Santo. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a dejarle lugar a nuestro hermano Luis, que tiene a cargo un pequeño mensaje. Le voy a pedir que si alguno tiene el celular fuerte, que lo pueda bajar, ¿sí? Un ratito vamos a ponerlo en silencio para que no haya interrupciones y después lo podemos prender, ¿sí? Buenas noches. Vamos a leer en esta noche en el capítulo 26 del libro de Hechos. Ustedes saben que el texto que estaba antes, yo no dije nada y no comenté nada acerca del pensamiento en esta noche que vamos a tener, porque el texto, Carlito, ¿está el texto anterior? Habla de un estado de situación, de un alma, y dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces el testimonio de José en esta noche, porque José tiene sus años, y cuando creyó sigue siendo José. Y la familia para nosotros es José y sigue siendo José con sus años. Y sin embargo, esta noche en un pensamiento vamos a ver la contundencia de un cambio que puede haber cuando alguno está en Cristo. Cuando alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las cosas que hacíamos por naturaleza, las cosas que tal vez no queríamos hacer y hacíamos, y sin embargo cuando Cristo vino a nuestra vida cambia y somos una nueva criatura. Nacemos de nuevo, nacemos en Cristo, nacemos a una nueva vida. Y entonces, en relación a esto, en esta noche vamos a leer primero en el capítulo 26 de Hechos. La iglesia está siguiendo un tema con el apóstol Pablo en el libro de Hechos. Ustedes se escuchan ahí, ¿verdad? Se escuchan, ¿no? Y mucho tiene que ver con la vida del apóstol Pablo, porque en el capítulo 26, el verso 16, cuando él viene de perseguir a los creyentes, esto es historia real, él viene con una idea, traía carta de los principales de Jerusalén, traía carta de los principales para acosar a los creyentes, para llevarlos a la cárcel y para que renieguen de ser nueva criatura. Y entonces Dios se le presenta en el camino y una vez que él entiende el Evangelio y es nueva criatura, Dios le pone un propósito en la vida y le dice, capítulo 26, verso 16, pero levántate a Pablo y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, los judíos, y de los gentiles. A los gentiles ahora te envío para un propósito. Dios
se convierte Pablo de una vida de perseguir a los creyentes, ahora a salvar a los gentiles predicando el Evangelio. Había un propósito en la vida de Pablo y Dios le instruye lo que tenía que hacer. ¿Y qué debía hacer? Predicar el Evangelio para que los inconversos, miremos el contraste, este es el mensaje en esta noche. Tal vez el que nos visita por primera vez dirá, ¿qué están hablando? Es una locura. Y sin embargo los creyentes, el mensaje ahora es para los creyentes, para que tengamos idea, hermanos. La nueva criatura que somos en Cristo y la bendición bendita, gloriosa y eterna de saber que hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Y entonces el Señor manda a Pablo y le dice, para que abra sus ojos. José, a pesar que tenés lente, vos ves, ¿no? Sí, bien, bien. ¿Era ciego José? No, espiritualmente sí. Y dice el escritor, verso 18, para que abra sus ojos. Si había que abrirlos, estaban cegados. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Upa, con el cambio. De las tinieblas a la luz. Para que se conviertan de la potestad de Satanás, del poder de Satanás, al poder de Dios. El que está en Cristo vivía bajo el poder de Satanás y estaba durante toda la vida, dice la carta a los Hebreos, sujeto a servidumbre, a la servidumbre del pecado. Y ahora Dios manda a Pablo, le dice, predica el Evangelio para que los gentiles se conviertan del poder de Satanás al poder de Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia, notemos, herencia entre los santificados. Bueno, José tal vez tiene alguna herencia y la recibió hace poco, material. Ahora tiene una bendición, una herencia espiritual eterna. Y esto es lo que el apóstol Pablo debía hacer. Y ustedes saben que leyendo la vida del apóstol Pablo, el apóstol Pablo salió a predicar. Y sale a predicar, pero él dice en un momento, en la primera carta a los Corintios, dice, yo en realidad no fui a bautizar. Perdón, bienvenidos a los que llegaron, bienvenidos. A los que llegan y están por primera vez, otros son clientes viejos, pero bienvenidos. Y entonces el apóstol Pablo en un momento dice, yo no bauticé mucho, yo a Crispo, a Gallo, a las familias de Estéfana, pero no me mandó el Señor a bautizar, sino, no es que no querría bautizar o no podía, pero la intención ahora, el propósito era predicar el Evangelio. No bauticé a Crispo y a Gallo, a los de familia de Estéfano, nada más. De algún otro no me acuerdo, dice el apóstol Pablo, pero el Señor me mandó a predicar. No tenía el hábito de bautizar, pero sí sabía perfectamente bien, con claridad meridiana, porque el Señor se lo había revelado lo que era el bautismo. Romanos capítulo 5. Vamos a tener una lectura y tenemos un pensamiento. Dijeron cortito el mensaje, tenemos tiempo, cortito, va a ser cortito. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 20, para conexión de la lectura, pero capítulo 5, verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Esto es escrito por el apóstol Pablo, inspirado por Dios, y está hablando acerca, para empezar, la enseñanza del bautismo. Para los creyentes es una bendición estar presente porque muchos, casi todos que pasamos por las aguas del bautismo, un día decidimos hacer este acto de bautismo. Es un acto de obediencia público.
Y entonces el apóstol leo y luego explicamos algo. Capítulo 5, verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos. Esto es, daremos constante atención en el pecado. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Si en ninguna manera es categórico, es imposible. Es imposible pasar del reino del pecado al reino de la gracia victoriosa y seguir perseverando en el pecado. Entonces dice el apóstol, en ninguna manera, verso 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La actitud de hoy, cuando el creyente creyó en Cristo como Salvador personal, ya espiritualmente el hombre empieza a andar una nueva vida. ¿Hoy qué es? Este acto se podría haber hecho en Balsa Las Perlas. Tienen un río ahí cerca, ¿no? Muy bien. Se podría haber hecho en el Balsa Las Perlas, o acá atrás en el río o en el mar. Hoy se hace acá, pues el agua no hace absolutamente nada. El hecho es que es un acto de obediencia que hace un hermano para mostrar que muere como murió Cristo y resucita, como resucitó Cristo al tercer día, resucita a nueva vida. Hay bautisterios en España que todavía tienen un sentido de orientación, porque hay un bautisterio que bajan unas escalinatas, se bautizan, bautizar es sumergir completo el cuerpo y después no puede retornar el que se bautiza. Sale por otra escalinata como dando una figura de una nueva vida. Esto es lo que se hace en esta noche. Ahora, ¿qué es? Un acto de fe, un acto de obediencia al Señor. Yo me convertí y el mandamiento, los dos mandamientos únicos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que está establecido por el Señor Jesucristo y está establecido en las cartas apostólicas de fiel cumplimiento para los creyentes, son dos. La cena del Señor, que se hace mañana a la mañana, la hacemos todos los domingos, perseverando en el partimiento del pan, y el bautismo. No hay más mandamientos, no busque más cosas que cumplir. No, ¿qué pide el Señor? Pide que el creyente que cree en Cristo, automáticamente, en una decisión personal, en un discernimiento espiritual que otorga la Escritura y el Espíritu Santo, dice, quiero dar testimonio de mi fe, me bautizo, para decir que yo muero al mundo y vivo para Cristo. Y el que piense que dice que es creyente y no hace el acto de bautismo, piense en su salvación. ¿Se entiende? Porque dice, creo, pero no me bautizo. ¿Por qué? Porque vivo la mía. Eso no es la vida de un creyente. La vida del creyente se forma de dos aspectos. Creo en Cristo como Salvador personal. ¿Y qué hago? Yo creo y confieso. ¿Cómo confieso? En un acto sencillo, en un acto de fe, en un acto que no tiene absolutamente decir que vamos, a mí me llevó a un éter viviendo. No, ¿qué hay? Hay una confesión de fe y una obediencia al Señor. Me bautizo y soy una nueva criatura. Ese es el Evangelio, ese es el bautismo. ¿Qué hacemos esta noche? Práctico, practiquísimo. El agua después se tira. Algunos van a lavar el coche esta noche. El agua se tira después.
Pero el significado espiritual que tiene para cada creyente y especialmente para Dios, porque se le ha creído, es que el creyente cree en Cristo, se bautiza y vive a novedad de vida. Capítulo 6 de Romanos, y seguimos leyendo, y dice, verso 15, voy a leer hasta el verso 23, y por favor, aunque sea la primera vez que escucha la Biblia, mire los contrastes, aunque sea la primera vez que escucha de la Biblia, el mayor libro, ayer terminó, hoy es 1 de octubre, ayer terminó el mes de la Biblia. Es el mayor libro leído en el mundo y traducido en el mundo. Notemos el contraste a medida que voy leyendo y los tiempos verbales. Por favor, preste atención. Y para los creyentes es fundamental para nuestra vida. Verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, categórico. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais, notemos el tiempo verbal, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, aquella forma de enseñanza. Verso 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Notemos el contraste. Vuelvo a leer verso 18 y agrego, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de una rectitud moral de vida. Notemos. Verso 19, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, dice, hablo como humano, hablo muy sencillo para que lo entendamos todos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, a la maldad, así ahora para santificación presentad, ahora, actual, vuestros miembros para servir a una rectitud, a la justicia, a una rectitud moral de vida. Verso 20, notemos, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis ahora por vuestro fruto la santificación y como fin en el futuro la vida eterna. Notemos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una imagen ahí para notar los contrastes que leímos recién. Hay una imagen ahí, no sé si alguno conoce. ¿Alguien conoce este sitio? Este sitio está en el Museo de Jerusalén, en Israel. Es un sitio que es una explanada que usted llega, es muy grande, y superficialmente se ve una pared negra. ¿Ve allí? Una pared negra. Y al frente hay algo blanco rodeado de agua que parece un hongo. ¿Está bien, no? Parece un hongo. El hongo aquí arriba no tiene tapa. Allí arriba no tiene tapa, está directamente direccionado hacia el cielo. Allí adentro, abajo, en el subsuelo, usted para llegar ahí adentro, para llegar abajo, tiene que bajar unas escalinatas y en el subsuelo hay unos libros que se encontraron en una cueva en Qumran, en el 1945. Se encontraron
pergaminos que contenían, según los sabios, los entendidos en arqueología, lo que eran los libros del Antiguo Testamento. Algo de una dirección divina. Porque esto está mostrado abajo, están estos rollos que se mantienen, usted entra y hay una luz tenue para que no se perjudiquen y se cambian cada 6 meses, los rollos se van cambiando para que no se puede sacar de foto, no se puede sacar flash, no se puede filmar ese lugar aquí abajo. Pero arriba los arquitectos quisieron demostrar de alguna manera y mostrar que aquí, en lo que está abajo, lo que son los pergaminos, está la ley divina. Y aquí al frente hay una pared negra, y ellos dicen, los arquitectos quisieron dar una primera impresión, después está la descripción, usted búsquenlo en YouTube, por video, mírenlo, es muy interesante la descripción. Los arquitectos dicen, bueno, la pared negra es finita, cuadrada, tiene fin. La pared negra no hay por dónde entrar porque es ciega, está oscura la pared negra. En cambio, esto que parece un hongo, en realidad es la tapa de los papiros donde se encontraron en Qumran. Un muchacho que criaba cabras lo encontró. Tiró una piedra en una cueva de Qumran y sonó a hueco y había unos cántaros que contenían los pergaminos. Pero los arquitectos quisieron dar una visión a esta figura. Esto negro eran los hijos de las tinieblas y esto blanco los hijos de la luz. Aquí había sabiduría divina que parte del suelo, desde el subsuelo, ¿no es cierto? Y entonces está un contraste absolutamente muy grande, del cual vemos ahora de lo que leímos recién. ¿Cuál es el contraste? Por favor. Una más adelante. Ahí está. ¿Está? Se me fue. Ahí está. La nueva vida en Cristo Jesús. La nueva vida en Cristo Jesús. Leyéndolo nos damos cuenta de la posición espiritual, hermanos, a donde nos hemos acercado cuando creímos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Estábamos bajo el reino del pecado. Por la gracia de Dios, ahora reina para vida eterna la gracia, la misericordia, la bondad, la salvación en Cristo Jesús. Ahora hay vida, hermanos. Estábamos bajo el reino del pecado. Estábamos muertos al pecado. Ahora hay vida eterna. Nosotros, antiguamente, en la vida anterior, presentábamos los miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, como instrumentos de maldad. ¿Usted se acuerda, hermano, de la vida pasada? Y yo puedo decir, yo nací en una familia, mi mamá nos acunaba con coros evangélicos. Y entonces soy santo desde que nací, ¿no? Nací de nuevo a los 15 años. Y tuve que reconocer que en Cristo había vida y yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Nací por segunda vez a los 15 años. En la carne nací con mi hermano, mellizo, pero él también. Por más que mi mamá nos acunaba con coros bíblicos, no éramos creyentes. Cada uno por sí tuvo que decidir, como decidió el hermano, creer en Cristo. Y entonces, antes presentábamos los miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué dice ahora el apóstol? Presentad los miembros a Dios como instrumento de justicia en un acto moral. Antes éramos esclavos del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Antes teníamos frutos que avergonzaban. En la vida anterior, como inconversos, estando lejos de Dios, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, nuestros actos hoy nos avergüenzan.
actos que avergonzaban, hoy son frutos de santificación. Antes, nuestro fin era la muerte, separación eterna de Dios. ¿Considera usted las bendiciones, hermanos? ¿Considera las bendiciones espirituales? El acto de fe en esta tarde que dice el hermano que va a hacer, ya se realizó espiritualmente cuando él creyó que todas estas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 3 puntos para considerar y concluyo. Siervos de Dios, frutos de santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, ¿se siente siervo de Dios? Antes éramos siervos del diablo y hacíamos lo que el diablo quería. Ahora cuando nacimos de nuevo, somos siervos de Dios. ¿Se siente siervo de Dios? El apóstol Pablo decía en un momento, mi Dios al cual sirvo. ¿Por qué? Porque le obedecía. ¿Por qué? Porque se sometía. ¿Por qué? Porque hacía absolutamente todo lo que Dios quería. Siervo de Dios. Frutos de santidad ahora. Frutos de separación. Nos preguntamos, hermanos, que hemos pasado por las aguas del bautismo, ¿damos en nuestra vida diaria fruto de santidad, de separación? Es una reunión que nos pone gratamente por lo que vamos a celebrar, pero es una reunión para tener una responsabilidad. Si nuestros frutos son de santidad, si nuestros frutos ahora son de santidad. Y lo último, el fin, la vida eterna. Esta tarde nos pasaron un mensaje. Falleció el abuelo chiquito, 91 años. Y entonces los hermanos en el grupo que está, que el Señor bendiga a la familia, consuele a la familia. Y todos los hermanos ponían, está disfrutando la vida eterna con Cristo Jesús. Es una esperanza que tenemos los creyentes preciosa, gloriosa, magnífica. Lo que hace el hermano ahora es un acto de fe, de obediencia al Señor. Muero para Cristo y ando en novedad de vida. Y me considero a partir de ahora un siervo de Dios. Quisiera tener frutos de santificación, de separación del mundo. Y sé que tengo como fin la vida eterna. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a los creyentes a andar conforme a su voluntad y a todos los presentes a considerar cómo está su vida espiritual con respecto a Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Se va preparando nuestro hermano Zeta, Lucas, al agua pato. En sus cancioneros tienen un himno que dice, el himno 308, yo quiero obedecerte. Vamos a entonar la primera estrofa y el coro, mientras los chicos se preparan. Vamos a entonar la primera estrofa y el coro, y a continuación tenemos el bautismo. Obedecer.
Llega un día y me dice, gordo, quiero bautizarme. No sé por qué lo hago gordo, pero lo miré y mi respuesta fue, vas a tener que remar en un mar de dulce de leche. Nada más. Pero no sé por qué me sale esa respuesta. Yo tengo buena confianza con él. Y hoy llegó. Entonces, sinceramente, muy contento, muy contento. El texto lo elegí hace mucho. Cuando vos me dijiste, yo ya empecé a pensar y pensé en este texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vos me profesaste, me dijiste hace mucho tiempo que habías recibido al Señor Jesús. Y este es el texto. Las cosas viejas, todo lo que hiciste para atrás, pasó. Para el Señor pasó. He aquí, todas son hechas nuevas. Vos tenés que permanecer. Ahora empieza un trabajo largo. ¿Sí? Te tengo que preguntar, José Alberto, ¿aceptaste al Señor Jesús como tu Salvador personal? Sí, sí, acepté al Señor. Bueno. Sí. Por el poder que el Señor me da, se bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los invito a ponernos de pie y cantamos la siguiente estrofa de este himno 308. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, este momento que vive tu iglesia, por este acto de bautismo de José, pidiendo, Señor, todos a una por él, por su vida espiritual, por su futuro, para que mientras tú nos tengas en este mundo, mientras esperamos la redención completa que se cumpla en nosotros, Él, como tu iglesia aquí, sea un verdadero testimonio para tu gloria del Evangelio que nos salvó, que nos dio la vida eterna y esa esperanza de gloria. Gracias te damos por esto, pedimos tu bendición en el resto de la reunión, en el nombre del Señor Jesús. Amén. La idea es que escuches esta canción, pero que se demora en cambiar, no creo que llegue. Hemos preparado una canción, se llama Juan Dulce Paz. La van a tener ahí para mirar en sus papelitos si quieren seguir la lectura. Habla justamente de lo que escuchamos, de la paz que nos da el Señor, la paz que ahora siente Zeta por haber hecho las cosas bien, por haber tomado esta decisión de testimonio, y la paz que también, como decía Luis, siente mi abuelo chiquito porque falleció en Cristo, y la paz que sentimos sus seres queridos. Era mi abuelo, nuestro abuelo, y sentimos esa paz porque tenemos la esperanza de que lo vamos a volver a encontrar. Así que ojalá puedan escuchar, prestar atención a la canción. Mi voz no tiene defectos, la de ellas no, pero que podamos entender y quizá alguno que todavía no tenga esta paz pueda en esta tarde, en esta noche, poder obtenerla. En el fondo de mi alma yo sé que
Gracias chicos, la verdad que salió muy lindo. A pesar de las hermosas voces, sí, prestémosle atención a la letra, ¿sí? Qué paz nos da el Señor, ¿sí? Ojalá que todos podamos salir de este lugar en esta noche sintiendo esa paz que solo el Señor nos puede dar. Ahora va a pasar Daniel a tener un pequeño mensaje, así que pequeño también. Vamos a tener una oración y le dejamos este momento a Daniel. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, estamos muy agradecidos, Padre, en esta noche por nuestra asistencia en este lugar. Gracias, Padre, por estos coros que estamos cantando, que escuchamos. Gracias, Padre, por el bautismo de nuestro hermano. Te pedimos, Señor, una bendición especial por su vida y por la vida de cada persona aquí representada. Señor, te pedimos por tu palabra que ha de ser entregada una vez más, por este evangelio, por esta hermosa historia que un día tanto bien nos hizo a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que le des palabras sencillas, entendibles a Dani y a cada una de las personas en este lugar aquí presentes, un oído dispuesto a escuchar de tu palabra, Señor, que quites de nosotros las distracciones y podamos entender este mensaje, Señor, que nos trae tanta paz a nuestras almas. Dejamos este tiempo en tu presencia, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches, ¿cómo les va? Zeta, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que recibir testimonio de la conversión, del cambio de vida, es alentador y gozoso para los que formamos parte de la iglesia. ¿Sí? Y el texto que han elegido, que eligió Lucas para colocar en los cancioneros, ¿sí? Habla de una situación personal, ¿no? Y quisiera hablar en esta noche de la situación personal de cada uno, dónde está, porque el texto dice que de modo si alguno está, ¿sí?, en Cristo. Nos está hablando de un presente, ¿sí?, de una forma de vida que tenemos. Muchas veces conocemos personas que tienen una idea acerca de lo que es Dios y de lo que Dios representa, o de lo que Dios hizo a través de la historia, dividiendo la historia en un antes y un después de Cristo, pero no tienen una relación personal con Dios, ¿sí? Saben que Dios está en la Biblia porque conocen del libro, como decía nuestro hermano cuando estuvo en la primera parte del mensaje, pero conocen al Dios de la Biblia, pero no es el Dios de su vida. Y es distinto conocer al Dios de la Biblia que conocer a mi Dios y a mi Salvador. Son dos cosas distintas, que por ahí todos tenemos una idea de lo que representa a Dios, pero no todos tenemos un Salvador personal, ¿sí? Este Dios que quiere hacer las paces con nosotros, la Biblia nos enseña que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ¿sí? Y no te quiero hablar de religión, no te quiero hablar de hacer sacrificios, de hacer ofrendas de dinero, no te quiero hablar de un Dios que está en una imagen o en un crucifijo, porque Cristo bajó de la cruz, resucitó al tercer día, dice la Biblia. Te quiero hablar de un Dios que quiere tener una relación personal. Por eso te estoy hablando a vos de manera personal, porque dice que de modo que si alguno, ¿sí?, de alguno, hablemos de los que estamos acá, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, para que las cosas viejas pasen, o que dejemos esas cosas viejas, tiene que acontecer algo, ¿sí? No es algo, como decía nuestro hermano, algo que vamos a sentir, no, es algo que tenemos que entender, es algo que tenemos que conocer. La necesidad que tiene la humanidad, ¿sí?, de conocer a Cristo como su Salvador personal. La necesidad que tenés vos, amigo o amiga, de tener a Dios en tu vida, ¿sí?, y ser esto, haga de vos una nueva criatura. ¿Por qué hacemos todo esto desde la iglesia? Bueno,
Vamos a buscar allí en 2 Corintios capítulo 5 y el verso 17. Dice el verso 17, ya lo leímos, pero dice el verso 18, y todo esto, ¿sí?, hablando del amor de Dios, de Cristo y de la nueva criatura, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio este ministerio de la reconciliación, ¿sí? ¿Por qué Dios va a dar un ministerio de reconciliación? Porque hay una relación que está rota. Hay una relación tuya, si aún no sos del Señor, que tenés que arreglar con Dios. Hay una relación que no está bien y la única forma o la única persona que lo puede hacer es Cristo, ¿sí? Nosotros no somos mejores que nadie, ¿sí? Tenemos nuestros errores, nuestras falencias, pero hemos tenido la capacidad de entender que necesitábamos a Dios, que estábamos sin Cristo, sin esperanza y que necesitábamos ser salvos, porque estaba en juego algo muy importante, que era la eternidad. Si nosotros entendemos que somos seres eternos, que Dios nos formó, ¿sí?, como criaturas, pero nos reconoce como hijos, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Así como José, ¿sí?, lo conocemos hace tiempo a José, ¿sí?, y entendió esto. Qué maravilloso, ¿no? Porque dice que en el cielo hay gozo por un pecador que pasa de muerte a vida. Y nosotros, desde la Iglesia, queremos transmitir esto a través del ministerio de la reconciliación. Queremos que tu relación personal con Dios se restablezca. Tu relación, que si no tenés a Cristo como tu Salvador personal, está rota. Por más que hagas obras, por más que seas el mejor padre, el mejor vecino, el mejor abuelo, ¿sí?, o tal vez el mejor jefe o compañero de trabajo, ¿sí?, a Dios no se llega con obras. Dice la Biblia que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es algo que nosotros podemos dar, sino que es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da, ¿sí? Para que podamos, dice la Biblia, el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esta palabra de reconciliación tal vez es una palabra que has escuchado mucho y es el Evangelio, ¿sí? Evangelio, si alguno no lo sabe, significa una buena noticia, es dar una buena noticia. Y esta buena noticia es esto, es la reconciliación que Dios te propone, que te pone enfrente, ¿sí? Dios no pone, ahora te está poniendo delante, ¿sí?, una nueva forma de trato, ¿sí? De decir, bueno, quiero reconciliarme con vos, quiero establecer de nuevo las cosas y quiero hacerte una nueva criatura. Porque así como estás, si no tenés a Cristo, no puedes tener una relación con Dios. Entonces Dios nos dice, bueno, si querés, de modo que si querés estar a cuenta conmigo, tenés que nacer de nuevo. Y nos estaban hablando acerca de esto. Vamos a ir a Efesios, capítulo 4. Dice el verso 17. En algunas Biblias dice la nueva vida en Cristo. En algunas, ¿sí? No en todas. Pero cuando empecemos a leer en esto, este texto van a ser unos, tal vez, 7 versos. Quiero que pienses en tu vida. Si tu vida encaja en alguno de los textos, de las cosas que vamos a leer, para que te autoanalices y veas si estás o no en condiciones, ¿sí?, de ser una nueva criatura, porque en realidad la palabra de reconciliación nos habla de eso, de que tenemos que examinarnos delante de Dios para ver cómo estamos, ¿sí? Y a la gente no le gusta que le cuenten las costillas, como decimos. A la gente no le gusta que le digan las cosas feas. Nos gusta que nos digan cosas lindas, ¿no? Estás más flaco, estás más lindo, estás más linda, te queda bien eso.
¿sí? Pero cuando le marcan los errores, cuando nos marcan las falencias, nos molesta, ¿sí? Porque tenemos nuestro pensamiento, nuestra autoestima, nuestra forma de ser. Y eso no tiene nada que ver, porque Dios no mira tu forma de ser, ¿sí? Dios te está proponiendo hoy una situación de dónde vas a pasar tu eternidad y cómo lo vas a hacer, ¿sí? Vamos a leer el verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿sí? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está ¿en dónde? En Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice el verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Sí? Estas condiciones, vanidad de la mente, ¿no? Entendimiento entenebrecido, ignorancia, dureza de corazón, insensibilidad, ¿sí? Son algunas de las condiciones de las personas que cuando conocen el Evangelio se presentan y plantean esto, ¿no? No, pero no debe ser tan así lo que dicen en la iglesia. Yo no me quiero convertir, perdón la palabra, ¿no? En un canuto, ¿sí? Yo no me quiero convertir en un religioso, ¿no? No te estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación. Al principio empecé diciendo que hay una relación que está rota, ¿sí? Y Dios quiere, dice la Biblia, que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para el hombre, para vos, ¿sí? Dios no te quiere lavar la cabeza como muchos piensan, ¿no? En realidad Dios quiere que pienses bien. Dios quiere que pienses hoy dónde vas a pasar tu eternidad, ¿sí? Escuchamos hoy la pérdida de Chiquito, ¿sí? El abuelo Chiquito, y que está con el Señor, y eso nos llena de gozo porque es la esperanza que tenemos los creyentes, que si nos morimos vamos a abrir los ojos con el Señor. Ahora, ¿tenés esa esperanza de que si te morís vas al cielo? Porque en Dios creen todos, hasta el más ateo al momento de la muerte reconoce a Dios. Ahora vos, que estás a tiempo, que estás bien, que tenés buena salud, o tal vez tenés algún problema, pero ¿te has acercado a Dios? ¿Le has reconocido a Dios en tu camino, en tus cosas, en tu trabajo, en tu vida? Ahora Dios te presenta que tenés que recomponer tu relación con Él. Miren, había una persona que era realmente conocedor de la palabra de Dios, ¿sí? Conocía las Escrituras y se comportaba, incluso formaba parte de un grupo de religiosos, ¿sí? que adoraban a Dios, supuestamente, ¿no? Como decimos, iba todos los domingos a escuchar la palabra. Pero no había entendido nada. Está en Juan capítulo 3 y los invito a que lo busquemos. Esta historia habla de una persona que se llamaba Nicodemo, ¿sí? Había un hombre, dice Juan capítulo 3, el Evangelio, había un hombre de los fariseos era una secta o un grupo de religiosos de la época del Señor Jesucristo. Cuando estuvo el Señor Jesucristo estaban este grupo de estudiosos de la ley, de la palabra, ¿sí? Y que decía
que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un principal dentro de este grupo. Ahora dice que este vino a Jesús de noche, ¿sí? ¿Por qué vino de noche? Porque no quería que lo vieran los del grupo, ¿sí? Y le dijo, Rabí quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Él veía algo distinto en Jesús. ¿Sí? Él, lo poco que había entendido, veía algo nuevo. Entonces dice el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Dice el verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y acá está Espíritu con mayúscula, ¿sí? Porque es la obra del Espíritu Santo de Dios. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Sí? Qué paradoja, ¿no? Porque él dice, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre si yo ya soy viejo? ¿Me voy a achicar y me voy a meter de vuelta? No entendía, ¿sí? Dice el verso 10, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú una persona de vanidad de mente, de entendimiento entenebrecido, ignorante, dureza de corazón, insensible? Evidentemente era ignorante porque no sabía cómo responder esto. Vos, amigo o amiga que no estás, ¿entendés cómo tenés que nacer de nuevo? ¿Conocés? En esta noche estamos explicando, estamos desarrollando en este poco tiempo el Evangelio, la buena nueva, ¿sí? Este Evangelio nos habla de esto. Dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, verso 11, y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio, ¿sí? Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y dice el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? ¿Y cuál es el ejemplo? ¿Sí? Moisés, yendo el pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿sí? Eran mordidos por serpientes y morían. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Agarró una serpiente y la puso en un palo y la puso en alto. Entonces todo aquel que miraba a esa serpiente, lo dice la Biblia, cuando era mordido no le hacía nada el veneno, vivía. Ahora, el Señor le da el ejemplo a este maestro de Israel con lo que él ya sabía. Él ya conocía la ley de Moisés. Y le dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién de acá no conoce que Jesucristo fue crucificado? Todos lo conocemos, ¿cierto? Todos sabemos que Jesucristo fue crucificado, ¿sí? Y fue muerto en la cruz del Calvario. El Señor nos dice que tenemos que ver esa cruz, ver la cruz, lo que Él hizo en la cruz, para ser salvos. ¿Por qué? Dice el verso 16, porque de tal manera, esto se mostró en la cruz, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ¿sí?, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquel que quiere cambiar, aquel que quiere ser una nueva criatura, viene a los pies de Cristo. Entrega su vida a Cristo. Vive en novedad de vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra. Él te da la capacidad de sacarte una mente de vanidad, sacar ese entendimiento entenebrecido, quitarte la ignorancia, esa dureza de corazón que puedes llegar a tener, esa insensibilidad que puedes manifestar. ¿Quién lo hace? ¿Nosotros? No, lo hace el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Por eso cuando el Señor le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, pero lo que lo hace el Espíritu. Somos nacidos por el Espíritu Santo, que nos ilumina nuestro entendimiento, ¿sí? El Evangelio hace una obra en la vida personal de cada uno que por sí mismo cada uno no la podría hacer, ¿sí? Nos convence a través del Espíritu Santo de que somos pecadores y que necesitamos la salvación. Necesitamos ser salvos. Porque, dice la Biblia, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, del reino de Dios. Pero la justicia de Dios se manifiesta en esto, en que Cristo vino en la cruz a pagar el precio por nuestros pecados, porque la Biblia también dice la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y Dios pagó, se cobró en la vida de su propio Hijo el pecado de toda la humanidad. ¿Y qué nos manda a nosotros? A que nos arrepintamos, a que creamos. Es sencillo el Evangelio, ¿no? Pero tan difícil que el hombre crea, que el hombre se convierta. Porque entran en juego todas estas cosas que hemos leído allí en Efesios. Entran a trabajar en nuestra mente. No, no es tan así. No, estos están locos. Mirá lo que hicieron, lo mojaron a Zeta. ¿Sí? Y nuestro hermano entendió a través del Espíritu que le reveló que él necesitaba nacer de nuevo. Como cada uno de nosotros cuando pasamos por las aguas del bautismo. Necesitábamos cambiar, porque así no podemos seguir. Así nos vamos, como dice la Biblia, nos vamos al infierno, a la condenación. Dice la Biblia que Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo conforme a la palabra, conforme al Evangelio. Porque tuvimos la posibilidad de escuchar, tuvimos la posibilidad de que nos hablaran de Cristo. ¿Y qué hicimos? ¿Lo rechazamos? ¿Lo postergamos? Dice la Biblia, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Qué te detiene a decir, sí, yo creo en Cristo? Porque escuchamos en las oraciones que el Señor nos va a venir a buscar. Va a venir a buscar a su iglesia, a los que forman parte de la iglesia. No es el edificio, Somos las personas que lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Crees esto? ¿Te parece extraño? ¿Te parece raro? Es lo que predicamos. Predicamos acerca de la cruz, ¿sí? Pero no acerca de un crucifijo, no acerca de una imagen, sino que predicamos acerca de Cristo que está vivo y va a venir a buscar a los suyos. Él pagó el precio. Nosotros nos resta, a aquellos que no han sido, en creerle a Dios en lo que dice en su palabra. ¿Sí? Por más que el mundo ofrezca un montón de cosas y veamos que el tiempo se alarga, dice que Dios va a venir un día a buscar a la iglesia y la va a arrebatar y los creyentes van a empezar a desaparecer. ¿Sí? Porque Dios nos va a llevar. Si no morimos antes, el Señor nos va a llevar con Él. ¿Tenés esta esperanza? Miren, hay gente en la vida saliendo de acá que no tiene ninguna esperanza, O que sale y en la ruta tiene un accidente, Dios no lo permita. ¿Y qué hizo? ¿Sí? Accidentes pasan todos los días. Ahora, la posibilidad de escuchar el Evangelio no la tenés todos los días. La posibilidad de ser salvo es hoy. Así que te invito a que cierres tus ojos, vamos a hacer una oración para terminar y después nuestro hermano va a seguir, pero que medites en tu situación personal,
¿sí? En tu vida personal. Tal vez tengas 70, 50, 30, 40, no sé, 10, que pudiste entender el mensaje. ¿Querés vivir una vida por una eternidad con el Señor? Acepta a Cristo como tu Salvador personal. Pedile perdón por tus pecados. Dice que van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de gozo, ¿sí? Porque ha pasado un pecador de muerte a vida. Oramos. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, por el testimonio que podemos dar y porque podemos predicar el Evangelio, ese Evangelio que nos habla de tu amor, enviando a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Que en esta hora, Señor, pedimos por los amigos que nos visitan, para que puedan entender el mensaje de salvación y puedan decidir, Señor, escoger entre la vida y la muerte, ¿sí? Entre el mal y el bien, entre, Señor, pasar una eternidad contigo en el infierno. Que la respuesta, Señor, sea escoger a Cristo, Señor, para que haya gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por la palabra, que es viva y eficaz como espada de doble filo. Que podamos seguir compartiendo de tu presencia, disfrutando de este tiempo, agradecidos por haber podido, Señor, llevar adelante este bautismo. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la reunión ha llegado a su fin. Nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia. Hoy se han anunciado unas buenas noticias, ¿sí? El Evangelio son buenas noticias, ¿sí? Tantas cosas feas y malas que escuchamos todos los días, hoy hemos escuchado buenas noticias. Cantábamos al comienzo de la reunión, cantaré la bella historia. ¿Cuándo escuchamos una bella historia? Nunca, ¿no? Después los chicos nos cantaban paz, dulce paz. ¿Quién nos puede dar esa paz sino el Señor? ¿Sí? Que podamos meditar en estas palabras que hemos escuchado en esta noche. Si tenés alguna duda, alguna pregunta, no te vayas de este lugar, ¿sí? Preguntá, ¿cómo es esto? ¿Qué es esta bella historia que estaban cantando? Preguntemos, no nos vayamos con dudas, ¿sí? Si nos miramos entre todos, vamos a encontrar 1.000.000 de errores. Nos ofendemos con palabras, con gestos, con cosas que nos decimos, ¿sí? Pero queremos decir lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Muchas veces la iglesia tiene una descripción fea, ¿sí? Es un lugar donde te sacan la plata, es un lugar donde te lavan la cabeza. En este lugar solo queremos decir lo que dice la palabra de Dios. Ni una cosa más, ni una cosa menos, lo que dice la palabra de Dios. Estamos en libertad. Nuevamente gracias a todos por la asistencia. Veo caras conocidas, es muy grato verlos nuevamente. Así que los que quieran quedarse, vamos a compartir un momento, vamos a compartir unos alimentos, así que están todos invitados a vaciar la pileta, a compartir unos alimentos y después nos iremos a casa. Dios mediante, próximo sábado, también están todos invitados, 20-30 horas, tenemos una reunión. El sábado que viene no, el próximo sábado me hacen señal ya no, por cucaracha me están avisando, el próximo sábado no. Después les comento bien cómo sigue. Pero dentro de 15 días nos volvemos a reunir, Dios mediante.